Hola, ¿cómo están, queridos, queridas estudiantes de los institutos de profesorado de la provincia de Buenos Aires? Es un enorme gusto comunicarme con ustedes a través de estas palabras, de algunos pensamientos y de compartir, bueno, algo de lo que venimos pensando hace mucho, escribiendo, y también de lo que nos pasa en este momento, en esta situación tan especial en que nos encontramos, en la que ustedes y nosotros, nosotras como docentes, estamos aquí en esta relación distanciada en el tiempo y en el espacio, pero tal vez no distanciada en los afectos y en el deseo de transmisión. Yo les voy a contar un poco por dónde uno podría entrelazar hoy estas concepciones tan importantes, tan centrales para el trabajo docente y para la formación que ustedes están llevando adelante, como es darle un lugar específico a el aprendizaje y a la formación en torno a la autoridad pedagógica y a las trayectorias educativas, que van a ser, en definitiva, aquello con lo que vamos a trabajar, con lo que ustedes van a seguir trabajando a partir de que lleguen a convertirse en maestras y maestros. En principio yo les diría que en particular, este momento histórico, lo que nos hace es detener de alguna manera la acción continua en términos de aquello que tal vez a veces en forma automática estamos acostumbrados y acostumbradas a realizar en las instituciones, a parar y a pensar de nuevo algunas cuestiones que son las que hacen a esa institución. ¿Cuáles son esas condiciones específicas que sostienen nuestro trabajo cotidiano? Es que hoy, al no encontrarnos en las aulas, en los patios, en las salas de profesores, ¿no tenemos escuela? ¿O la escuela sigue estando, sigue haciendo eso que nos hace a todos, ¿sí? Darnos un lugar, proponernos un trabajo, generar encuentros entre personas, pero también encuentros con libros, con palabras de otros, con imágenes, con maneras de mirar el mundo? Creo que la escuela es eso, es una experiencia, es una manera de estar, una manera de ser con otros y con otras. Y en cierta forma, uno podría decir que en este momento seguimos haciendo escuela, seguimos haciendo los institutos, tal vez con otras formas, con otros formatos. Y yo ahí es donde me gustaría señalar o focalizar en dos conceptos que considero que son claves a la hora de pensar las instituciones. Uno es el de autoridad pedagógica y otro es el de trayectoria educativa. Y en ambos conceptos yo les diría y los invitaría a interrumpir esa manera habitual de pensarlos. Por un lado, el de autoridad es un concepto que inmediatamente nos remite a pensar en una jerarquía, en alguien que manda y otro que obedece, en uno, en un sujeto que porta algunas características determinadas, por lo cual decimos esa tiene autoridad. Por otro lado, el concepto de trayectoria, que en general nos lleva a pensar en el camino que cada uno, cada una de nosotras hacemos en la formación, ¿no? Ese camino que parece individual. Sin embargo, ni la autoridad es un uno y está cifrado y centrado en una sola persona, ni la trayectoria es un recorrido solo individual. Ambos conceptos están muy fuertemente vinculados con esa dimensión institucional que me parece que hoy estamos todo el tiempo
reinterpretando, volviendo a instalar, volviendo a pensar, incluso en estos momentos en que no nos podemos encontrar presencialmente. Por lo tanto, yo les diría, la autoridad es una práctica, ¿sí? La autoridad no es una persona, si ustedes quieren, de alguna manera. Es una forma de estar con otros y de invitar a ciertas maneras de leer un texto, de mirar una imagen, de entender un problema. Y allí es donde reside, a mi entender, el concepto de autoridad. Como va a decir una filósofa, Hannah Arendt, es ese lugar desde el cual se funda algo que no estaba antes y se lo hace crecer, ¿sí? En estos días, buscando un poco entre mis apuntes y mis papeles, encontré una imagen, ¿sí? Un cuadro de René Magritte que se llama La clarividencia. Lo pueden buscar en internet y van a ver que el pintor surrealista lo que ofrece aquí es una mirada que nos deja un poco perplejos, perplejas, ¿no? ¿Cómo es posible que este pintor esté mirando un huevo y pintando una paloma? ¿Cómo es posible que haya algo que distancie o que arme de alguna manera una trayectoria entre ese huevo y esa paloma? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Y qué nos está diciendo este pintor a través de la imagen? A mí me gusta esta imagen, sobre todo por lo que les decía antes. Nos interrumpe ese modo habitual de pensar. Nos dice, bueno, a ver, detengámonos a tratar de entender qué hay ahí de particular en este pintor que pinta lo que no ve, o ve y pinta otra cosa. Y a mí esta imagen me lleva a una definición de autoridad que justamente es la que menciona y la que trae Hannah Arendt, la filósofa que mencioné hace un ratito, cuando ella dice que autoridad, su raíz más antigua es auctor augere, y que significa fundar y ser autor y aumentar, hacer crecer, dar condiciones y posibilidades para un despliegue que no está dado de antemano. Por lo tanto, uno podría decir, esta imagen de algún modo nos representa, ¿no? Las docentes somos, de alguna manera, esos que miramos a quien está hoy aquí y ofrecemos un conjunto de condiciones, de objetos intermediarios, de cosas en común que van a generar un crecimiento y un despliegue. Por supuesto que siempre está allí el riesgo de pensar que la autoridad es dueña de la situación y hasta del sujeto que se despliega en esa relación. Y allí es donde a mí me interesa retomar a otro filósofo que se llama Alexandre Koyev y que a mí me sirve pensarlo de la mano de esta otra imagen que es de Escher, otro pintor, unas manos dibujando, que implican un ir y venir, un ida y vuelta, una manera de hacerse mutuamente y de la posibilidad de preguntarnos quién hace a quién, ¿no? En este cuadro hay una mano que hace a la otra. ¿Dónde empezó? Como en casi todas las relaciones humanas, la relación pedagógica es tal cual, es eso, es una relación en la que reside, y tal vez esa es la particularidad, la autoridad como característica común, como característica propia. Y uno podría decir, ¿es posible educar sin autoridad? ¿Por qué pensar que toda relación pedagógica conlleva autoridad? Yo creo que el gran problema es asimilar autoridad a jerarquía, a superioridad sobre inferioridad, algo que está por encima de otro, al que sabe sobre el que no sabe, al que puede sobre el que no puede.
La propuesta es pensar que en todo caso la autoridad es una relación en la que las diferencias de posiciones habilitan un proceso que es de ambos, ¿sí? Cuando enseño también me transformo y quien aprende se transforma en el mismo momento. Allí es donde yo les diría hay algo muy próximo al concepto de experiencia en el sentido filosófico, que conlleva una manera de pensar las situaciones y los espacios que habitamos, ya no como lugares absolutamente regulados, casi experimentales, ¿sí? Donde todo está en su lugar, sino que habitamos experiencias cuyas condiciones podemos crear e imaginar y disponer, pero que no controlamos absolutamente, sino que las dejamos justamente abiertas para que alguien pueda habitarlas, para que todos y cada uno de nosotros y nosotras podamos habitarlas y reconfigurarnos en ella. En ese sentido, fíjense, la autoridad es relación. No hay autoridad de un uno. Y es reconocimiento, va a decir Alexandre Koyer. Sin reconocimiento no hay autoridad. Claro, ustedes dirán, pero entonces ese reconocimiento ¿cómo se obtiene? ¿De dónde proviene? ¿Qué le da ese lugar de autoridad y de reconocimiento a alguien que recién se está formando o que recién se recibió y llega a la escuela y tal vez no sabe cómo llevar adelante un proceso de enseñanza? Ahí a mí me gusta revisar esas imágenes históricas, ¿sí? Y llevarme un poco al pasado, a preguntarme, bueno, estas chicas del normal, en plena formación docente, podríamos decir, ¿cómo aprendieron a ejercer autoridad? ¿Tuvieron una autoridad que ya les venía dada desde algún lugar, desde alguna institución? O también, ¿sí? Como nos pasa sobre todo en la actualidad y como les va a pasar a ustedes cuando lleguen a las escuelas en las que van a trabajar, seguramente se van a preguntar cómo construir una autoridad con estos y estas estudiantes, no con otros, no en un sentido idealizado o ideal. Mirando a las chicas del normal, yo podría decir, bueno, ellas tuvieron un tiempo histórico en el cual un determinado proyecto político-pedagógico les daba ese lugar. Y la formación docente las ubicó allí para poder configurarse en tanto autoridades. Probablemente ellas no tuvieron un espacio curricular o un texto específico que les hablara de autoridad. La autoridad la construyeron a lo largo de toda su formación. Probablemente a ustedes les ocurra lo mismo. Hay algo de esa autoridad que se construye con elementos varios, que se compone, pero a la vez, como a las chicas del normal, hay un proyecto pedagógico, político pedagógico, que es el que otorga, el que sostiene ese lugar de autoridad. En ese sentido, yo les diría que autoridad está muy ligado a institución y que autoridad es la manera de sostener y de acompañar trayectorias que están todo el tiempo en proceso de construcción, trayectorias que sin las instituciones de ninguna manera podrían darse, trayectorias que no son sinónimo de biografías individuales, trayectorias que son cruces, entramados de trayectorias nuestras y las de ustedes. Las nuestras, la de nuestros estudiantes, las de ustedes y la de los futuros estudiantes con los que ustedes y las que ustedes se vayan a encontrar. Hay una filósofa, Miriam Rebó Dallones, que dice algo muy lindo. Dice, nacemos en un mundo más viejo que nosotros y ese mundo nos sobrevivirá. Lejos de que debamos conservarlo tal cual es,
Nuestra tarea es renovarlo, para preservarlo del desgaste y asegurar su permanencia. La misma huella que inscribe lo inmemorial en el presente es la promesa sin garantía de una experiencia a inventar. Somos a la vez e indisolublemente recién llegados y últimos en llegar. ¿Qué es la autoridad? Sino el poder de los comienzos, el poder de dar a los que vendrán después de nosotros la capacidad de comenzar a su vez. La filósofa nos trae esta resonancia de la autoridad en las instituciones, en las continuidades históricas, en las relaciones entre generaciones, y nos dice que la autoridad no es algo que se posee, sino que es la autorización que nos damos a nosotros y a nosotras mismas para la transmisión, una transmisión que es en acto. Por lo tanto, creo que la formación docente es eso, es una manera de autorizarse, no porque nos den permiso, sino porque nos vamos reconfigurando y transformando en esa formación que atraviesa las instituciones. Espero que estas palabras sean una ayuda, un sostén para seguir pensando, para seguir leyendo, para seguir formándose. Les mando un abrazo.